Les agradecemos a todos su asistencia y con las mismas le doy la pauta a Carmen Elizarbe, directora ejecutiva del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, CICEPA. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto para nosotros poder presentar esta mesa en la que vamos a tratar el tema violencia y políticas públicas. En esa mesa presentamos los resultados y recomendaciones de políticas de 2 estudios que analizan las brechas entre la legislación en materia de violencia contra las mujeres y la atención efectiva de las mismas, y también los impactos del crimen patrimonial sobre la confianza en instituciones públicas. Estos 2 estudios sobre los que vamos a conversar hoy fueron ganadores del concurso anual de investigación CIES 2018, financiado por Global Affairs Canadá, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IDRC, la Fundación Manuel Bustamante de la Fuente y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Tenemos esta tarde en el panel a 2 de los investigadores que han conducido estos proyectos que he mencionado. Van a exponer, en primer lugar, Eduardo Dargent, que es coautor junto con Stephanie Rousseau y Aurora Escudero de la investigación Rutas de Atención Estatal a las Víctimas de Violencia de Género entre Legados e Innovaciones. Este es un equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en segundo lugar, vamos a tener la presentación de Juan José Cueto, coautor junto con Elarda Maya y Ángelo Kosubo de DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, quien va a presentar el desarrollo del trabajo, los costos sociales del crimen sobre la confianza, una aproximación con Machine Learning. La dinámica va a ser la siguiente: nuestros presentadores tendrán un máximo de 15 minutos para sus presentaciones. Después vamos a tener los comentarios de Rocío Villanueva y Loli Chávez, a quienes voy a presentar en un segundo. Y vamos a tener también un tiempo para sus preguntas, las cuales, de acuerdo a la mecánica establecida por el CIES, pueden hacer a través de los papelitos que seguramente han recibido a la entrada de a la participación en la mesa. Entonces yo voy a ir recolectando las preguntas, organizándolas también para dárselas a nuestros presentadores, quienes van a tener finalmente unos 5 a 7 minutos máximo para responder, comentar e incorporar así también la perspectiva de ustedes. ¿Sí? Tenemos tiempo hasta las 7 y mi misión va a ser hacer que el tiempo se cumpla estrictamente. Voy a presentar a nuestros panelistas de esta tarde. Eduardo Dargent es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado por la PUC y máster en Filosofía Política por la Universidad de York en el Reino Unido. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin. Sus temas de investigación son la política de las políticas públicas, economía política, el Estado en América Latina y partidos políticos. En el 2009 publicó Demócratas Precarios por el IEP. En el 2012, El Estado en el Perú, una agenda de investigación por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y su libro Technocracy and Democracy, The Experts Running Government, fue publicado en Nueva York por CUP en el 2015. Juan José Cueto es bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y se desempeña como analista de seguimiento y evaluación en el Ministerio de la Producción Produce. Su experiencia laboral es sobre todo en el sector público, ha trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas, también en el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y desarrolló consultorías para el sector público y privado. Sus temas de interés: la microeconomía aplicada, el desarrollo económico y las políticas públicas. Nuestros comentaristas son Rocío Villanueva. Ella es docente asociada al Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido directora del Instituto de Derechos Humanos de la misma universidad. Ha sido adjunta para la defensa de los derechos de la mujer y adjunta para los derechos humanos y las personas con discapacidad en la Defensoría del Pueblo. Asimismo, directora de la Escuela del Ministerio Público. Es profesora principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Filosofía del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Loli Chávez es coordinador de presupuesto público en la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior y ha sido especialista en programas presupuestales, seguimiento y evaluaciones independientes en el Ministerio de Economía y Finanzas entre el 2012 y el 2019. También ha sido gerente de Planeamiento y Presupuesto de Transportes Metropolitanos de Trujillo entre el 2011 y 2012 y es licenciado en Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad San Pedro de Chimbote. Como ven, un panel que incluye académicos, pero también expertos en políticas públicas, por lo que con seguridad vamos a tener un espacio de conversación y reflexión interesante. Vamos a empezar entonces con Eduardo, 15 minutos. Bien, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia y gracias al CIES por organizar esto. Nos acompaña Aurora Escudero, está acá en el público también, y Stephanie no pudo venir. Queríamos contarles el resultado del proyecto Rutas de Atención Estatal a las Víctimas de Violencia de Género entre legados e innovaciones. Voy a concentrarme en los resultados, simplemente contarles que el objetivo general era ver esta ruta crítica, esta ruta de las mujeres que denuncian violencia familiar o sexual a una institución estatal, pero en un contexto muy particular, que es, queríamos ver si un plan quinquenal, de esos que se hacen con frecuencia, se estaba adoptando mejor. Y obviamente el contexto en que se da esta investigación es el de la alta sensibilización frente a casos de violencia por el movimiento Ni Una Menos y una serie de casos también muy poderosos que llegaron a los medios de comunicación. Entonces queríamos ver si este plan quinquenal se estaba implementando de mejor manera y además mirándolo a nivel de organizaciones estatales, digamos en la parte alta de la organización estatal, la coordinación de Ministerio Público, Ministerio de Justicia y esa coordinación más de arriba, pero también con dos estudios a profundidad en Huamanga y en Villa El Salvador, en los CEM de Huamanga y Villa El Salvador, para capturar o recoger estos cambios o continuidades, ¿no? La relevancia pública, ustedes saben que el tema pues, de violencia de género es bastante alto en el Perú. Hay una serie pues, de reportes y denuncias que muestran que es un tema urgente del cual recién estamos comenzando a atender dada la magnitud de lo que representa. La relevancia pública también, simplemente contarles que están vinculados a una serie de políticas públicas. No voy a detenerme para no matar mi tiempo. Más bien lo que quiero contarles con más tiempo es los hallazgos del estudio, lo que pueden encontrar en el estudio. Una primera cosa que tal vez no la mencionaría como un hallazgo, pero sí como una sistematización, es que el estudio presenta una mirada de largo tiempo a lo que fueron las políticas de violencia de género en el Perú. Entonces hay una mirada de por lo menos pues, 3 o 4 décadas de lo que fue la adopción de una serie de políticas y también los problemas de implementación que iban encontrando. Entonces, más allá del estudio en concreto, de lo que hemos estado mirando hoy y ahora, un primer aporte del estudio que creo que es interesante para un investigador de estos temas y para el público en general y para los hacedores de política pública es este rastreo que lo hizo especialmente mi colega Stephanie Rousseau y que muestra una trayectoria institucional muy interesante en el Perú, ¿no? Yendo ya más en concreto a lo que encontramos en el terreno. Lo que hacemos en el estudio es recoger investigaciones previas que han señalado cuáles eran los problemas que tenía esta ruta de atención a mujeres por violencia, ¿no? Y encontramos que lo podíamos englobar las conclusiones de todos estos estudios en 3 grandes gorros. El primero es un gorro de capacidad estatal, entendido como los recursos burocráticos, presupuestales, despliegue territorial del Estado para responder a la problemática. Entonces, una primera pregunta que decíamos era ¿cómo ha cambiado esta dimensión de capacidad estatal? Les adelanto las otras 2 antes de concentrarme en este. El segundo hallazgo de estos estudios previos es que había grandes problemas de coordinación.
más allá de que hay o no recursos, incluso cuando hay recursos, habían problemas de superposición de funciones, ausencia de diálogo, dificultad de que los trámites sigan pues una línea para la persona que hacía la denuncia, sino que más bien era fragmentado, diversas interpretaciones y poca comunicación entre sectores. Y el tercer tema que estos estudios mostraban es un problema de alguna manera, cultura o formas de los funcionarios públicos que, incluso teniendo recursos, incluso teniendo coordinación, si tiene funcionarios que no están sensibilizados, capacitados para temas de género, que no ven las problemáticas en su real magnitud, que tienen prejuicios o que imponen cierto tipo de creencias sobre las víctimas, pues el sistema no va a funcionar. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de capacidad estatal en este último plan contra la violencia de género? Encontramos que hay avances y una reflexión general del estudio es que se han dado avances en buena cuenta, creemos, porque muchos hacedores de política y personas que tenían estas ideas y estas ganas de trabajar el tema en más profundidad han encontrado un entorno político más favorable dado la politización del tema, los escándalos mediáticos, los hechos horrorosos que se han visto en televisión y que han sensibilizado a la opinión pública y han permitido avanzar. Entonces, encontramos mayores presupuestos, una mayor cobertura de servicios en los SEM, por ejemplo, y las comisarías, hay mayor despliegue territorial y tenemos más profesionales trabajando el tema. Entonces, eso es algo que no hay que minimizar y que es importante. Sin embargo, se mantienen y hay continuidades todavía hay muchísima heterogeneidad y disparidad en el territorio. El personal del SEM como está no se da abasto, en parte porque has abierto la compuerta para que lleguen más casos. Pero al hacerlo lo que está pasando es que estamos recién comenzando a ver la magnitud del problema. A funcionarios más capacitados, más sensibles y un mayor despliegue territorial van a llegar más denuncias. Parte también de lo que decimos es que no hay que asustarse cuando llegan más denuncias o cuando algunas cifras dicen más feminicidios. En algunos casos lo que estamos viendo, creemos, es en muchos casos un sinceramiento de cifras y algo que si se lleva bien pues puede ser positivo. Tenemos todavía problemas de juzgados de familia que no logran atender a los casos que les llegan. Un tema que sale muy claro es que cada vez se dan más medidas de protección, que es una innovación del sistema y que busca pues, actuar rápidamente, pero sin los recursos suficientes para que sean efectivas. Entonces puede estar generando un problema, que es que los funcionarios den medidas de protección para estar protegidos de cualquier problema público, que los denuncien por inacción, pero si no hay recursos para implementarlas, estamos ante un problema serio del sistema. Hay un insuficiente número de casas refugio, que es la medida que permite justamente extraer a las personas de un entorno violento y donde se puede caer en nuevas formas de violencia. También, si llegamos en el tema de capacidad estatal, encontramos mucha disparidad en la capacitación sobre el uso de normas y sobre las normas existentes. La PNP ha avanzado mucho en los procesos de capacitación, eso es algo que encontramos, pero todavía hay diferencias entre, por ejemplo, las comisarías básicas y las de familia. Del mismo modo, también los juzgados y fiscalías penales especializados tienen mucho más conocimiento y manejo del sistema que los que de otros sectores que también participan dentro de la recepción de denuncias, por ejemplo, en lugares donde no hay juzgados especializados. Y también hay diferencias, concepciones sobre lo que son los aportes de otras instituciones, ¿no? No hay como que uniformidad sobre si una pericia psicológica de determinado sector tiene validez o no dentro del proceso. También hay un tema grande, que es que no hay programas de salud mental para los que trabajan en el sistema. Es muy limitado lo que hay y eso conlleva una serie de problemas, porque pues, frente al embalse de denuncias llegan más denuncias, temas conflictivos y problemáticos, porque cada agresor que es denunciado constituye o puede constituir un riesgo frente a las personas. Estas personas están trabajando en condiciones de precariedad y extrema vulnerabilidad, ¿no? Y no sienten que se esté respondiendo a esas demandas. Y el síndrome de agotamiento profesional tiene consecuencias bastante fuertes en lo que puede ser la calidad de los servicios, ¿no?
tampoco hay programas de apoyo suficientes para los agresores, ¿no? Entonces casi que se lidia con ellos criminalmente, pero no dentro de una lógica de resocialización o tal vez de búsqueda de prevenir que esta situación se vuelva a dar con una nueva pareja o en un nuevo entorno. Coordinación intersectorial e institucional, se han desarrollado una serie de iniciativas y también hay que resaltarlo, hay mucha más coordinación que antes y hay mucha más preocupación por la coordinación. Entre los principales logros de la Ley 30364 han sido instancias de concertación y de coordinación, ¿no? Y que se usan y se han activado, ¿no? No son solamente retóricas o formales, ¿no? Hay ciertos mandatos de coordinar. Sin embargo, todavía persisten problemas entre los sectores, ¿no? Tal vez los más fuertes sean con medicina legal, hay no solo pocos funcionarios, sino también distancias y diferencias con el resto de sectores. La rectoría del MIMP a veces entra en conflicto con la autonomía de otras instituciones y entonces todavía, a pesar de los avances, la coordinación sigue siendo un problema bastante presente. A nivel más micro, ¿no? Eso es a nivel macro. A nivel más micro, también todavía los instrumentos de gestión no terminan de ser conocidos y compartidos entre todos los sistemas. Hay más protocolos, hay más cercanía, pero todavía no están alineados. La evaluación del riesgo de los operadores de justicia también a veces tienen poca claridad y no hay comunicación, ¿no? Y como les decíamos, a veces ante la duda se está optando por conceder medidas de protección que ustedes dirán, bueno, pero no está tan mal, ¿no? Finalmente hay una medida de protección, pero ¿qué pasa cuando no hay recursos para brindarlas, ¿no? Entonces, eso, si todo es urgente, lo urgente deja de serlo, ¿no? Y también hay instrumentos de valoración del riesgo distintos, y eso es problemático. Las medidas de protección que ya les mencioné. En el seguimiento de denuncias no siempre hay comunicación entre los diversos sectores. Investigación policial y fiscal también a veces hay una diferencia. Se atiende lo urgente, que es el problema concreto de denuncia, violencia, pero a veces la investigación fiscal puede durar muchísimo más. Y un gran ausente de estas coordinaciones es el sector salud, que como en muchos temas del Perú, aspectos que serían claves para que se hicieran parte de un solo sistema, el sector salud no termina de tomar esa participación por diversas razones, sus propias limitaciones de recursos, urgencias, pero dentro de este sistema de protección del sector salud estaría llamado a ser algo mucho más presente. Y en cuanto a discriminación, prejuicios, estereotipos, hay cambios fuertes, positivos. Los operadores de los SEM tienen pues una mentalidad distinta, un encuentro en comisarías de familia, entrevistas muy ricas que hay en el estudio de claridad sobre los principales límites para atender esto de forma efectiva, críticas y autocríticas a sus propias instituciones, que es algo pues bien saludable, mayores capacitaciones, pero todavía encontramos un enfoque familista entre operadores de justicia, que a veces privilegian la unidad familiar frente a la violencia. Se entrevistó, me olvidé mencionarlo, pero se entrevistó también un grupo de mujeres que habían pasado por el sistema y narraban algunas de estas cosas. El personal del SEM y las comisarías de familia y juzgados especializados y otras dependencias tienen miradas todavía muy distintas de esto. Hay barreras explícitas y a veces más sutiles que se vinculan a otras formas de discriminación, ¿no? No es solamente pues, una discriminación por género, sino también por la condición analfabeta de alguna de estas mujeres o prejuicios raciales también que están presentes, ¿no? Entonces, todo el proceso de sentar una denuncia y enfrentarse al sistema judicial sigue siendo un tema grueso en este problema, ¿no? Todavía hay mucho paternalismo o maltrato en la forma en que se tramitan los casos. Y los abogados del SEM, que tienen una mayor sensibilidad, muchas veces no se dan abasto para asumir todos los casos que llegan y hacer el acompañamiento que requeriría a una persona que no conoce el sistema y que puede sentirse abrumada por él. Recomendaciones generales, con eso termino. Obviamente, o algo que dirán ustedes no es sorprendente, continuar aumentando los recursos, que es lo que pues, más falta en esto, pero no queremos quedarnos solamente en eso, también
hay que optimizar los recursos de las medidas de protección, creemos que es necesario para que sean realmente las medidas pues, que ataquen los casos de mayor gravedad, especialmente todo lo que es, si vamos a dirigir recursos urgentes a toda esa área de presencia, movilidad territorial y presencia efectiva. También trabajar con el tema de salud mental para las afectadas, para el personal y también para los agresores. Y en el tema después de prejuicios se evidencia todavía un gran trabajo hacia lo que es la capacitación de funcionarios a todo nivel, no solo los especializados. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias al CIES por la invitación. Y bueno, este es un proyecto que salió a ganar el año pasado del concurso anual de investigación del CIES, los costos sociales del crimen sobre la confianza, una aproximación con Machine Learning. Y lo llevamos a cabo con Ela Aramaya, que se encuentra presente, y Angelo Kosugo, que no está el día de hoy. ¿Qué motivó que nosotros buscáramos dar primeras pistas sobre los efectos de los costos no tangibles? Fue que nos habíamos percatado que en los últimos años un tema de percepción de la ciudadanía es que se estaba interesando mucho más por aquellos temas de criminalidad y a la vez también corrupción, ¿no? Cuando antes el tema de políticas públicas o la agenda de políticas públicas estaba centrada en los temas de empleo y pobreza. Eso lo podemos apreciar en el gráfico que justamente he puesto atrás. Y a la vez también, entre las motivaciones que teníamos, era que se había visto de que la inseguridad ciudadana en América Latina, por ejemplo, comparado con otras regiones, como por ejemplo África, el hecho de la tasa de robos se duplica y con respecto a Asia es 9 veces más. Además, ya se habían hecho, digamos, los primeros esfuerzos para evidenciar con trabajos empíricos a través del cual se trataban de ver los efectos sobre los delitos patrimoniales sobre confianza en instituciones. A través de estudios de Blanco y Ruiz, Corbacho y Hernández. También, por ejemplo, nos habíamos percatado que efectivamente habían como que ciertos indicadores que eran relevantes de estudiar. ¿Por qué? Porque digamos que el 12% el 12% solamente de la población que ha sido víctima de un robo, efectivamente va a la comisaría y lo denuncia. El 85% de la población dice que es el principal problema de seguridad ciudadana, ¿no? También está, por ejemplo, de que la percepción de inseguridad supera el 90%. Y también teníamos que, por ejemplo, que 1 de cada 3 personas que es víctima de un robo o hurto ha sido, este delito se llevó a cabo con un arma. Entonces, eso era todo la motivación que teníamos detrás de poder evidenciar un poco sobre el efecto que tiene el ser víctima de un robo o hurto sobre la confianza en la institución. Bueno, justamente esas son las dos preguntas de investigación, ¿no? Y aparte también ver efectos heterogéneos a nivel de género, y lo que también hemos presentado en el paper es efectos sobre la revictimización. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquellas personas que han sido víctimas de más de un robo, o robo u otra modalidad de delito, ¿no? ¿Qué buscamos hacer qué buscamos con el estudio? ¿Qué tipo de contribuciones eran? Era primero porque nos habíamos dado cuenta que muchos estudios para el Perú se habían como que buscado responder cuestiones de costos tangibles, pero los costos intangibles no estaban siendo respondidos. Entonces, también como que el primer estudio que busca medir efectos heterogéneos, un uso intensivo de 3 encuestas de datos, que son la RENAMU, la Encuesta Nacional Especializada de Victimización, la ENEVIC, y también el censo de comisarías. Y bueno, ofrecer evidencia empírica. Más o menos el marco de análisis de los costos intangibles del crimen, ¿no?
lo proporciona Bucini en el 99, diciendo que la principal consecuencia es la pérdida de capital social, la cual se ve reflejada en la teoría política comparada y la teoría de la criminalidad. En la primera de estas, es como que en el efecto de corto plazo, ser víctima de un delito, efectivamente tiene un efecto inmediato sobre la confianza, lo cual hace que también, digamos, se pierda esa asociatividad entre la ciudadanía y las instituciones para poder brindar ciertos alcances, o sea, los alcances que están ligados a la tasa de denuncias, ¿no? Entonces, como que no hay tantas personas que efectivamente denuncian. Lo otro, en la teoría de la criminalidad, vemos que, digamos, es más o sea, se liga mucho más a aquellas instituciones ligadas al postdelitos, es decir, la sanción, como por ejemplo en este caso sería el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Entonces, vemos que también que, por ejemplo, el estar dentro de un grupo, por ejemplo, si a mí me sucedería algo, lo que pensaría mi par, que es, digamos, partícipe ciudadano, dice, como a ti te sucedió algo, la probabilidad de que a mí me suceda es también mayor, ¿no? Estudios previos ya habían dado ciertas luces en América Latina, en México, con impactos nocivos en instituciones relacionadas a crimen. Colombia también tiene, y también hemos encontrado algunos estudios para el Perú, pero sin embargo no se había visto los efectos de los costos no tangibles. Bueno, esas son las hipótesis del estudio, que efectivamente la victimización por delitos patrimoniales tiene un detrimento sobre la confianza en instituciones a corto y largo plazo. Las fuentes de información que ya les había mencionado, ¿no? Tuvimos 3 grupos de tratamiento y control. El primero era aquellos que han sido víctimas de un robo, hurto o intento de delito entre los primeros 12 meses, comparados con sus controles similares en el mismo periodo. El segundo es exactamente, el grupo de tratamiento es exactamente igual al primero, pero el grupo de control son aquellos que no fueron víctimas de delitos de robo o hurto en los últimos 3 años. El tercer grupo que ve el efecto a largo plazo es aquella persona que ha sido víctima de un robo o hurto hace más de 12 meses contra aquellas personas que efectivamente no lo fueron hace más de 3 años. En la metodología que utilizamos, dado que, digamos, la probabilidad de ser víctima no es aleatoria, sino que se da por una serie de variables observables que se podrían predeterminar, entonces veíamos que había cierto sesgo. Para ello mezclamos 2 técnicas, en las cuales, digamos, este paper ha tratado de también dar primeras luces, porque no habíamos encontrado que se aplique métodos de inteligencia artificial combinados con métodos de evaluación de impacto, ¿no? Que es lo que hemos tratado de hacer. El Machine Learning hemos utilizado como que la metodología de Lazo, pero a la vez, digamos que es un modelo de que para poder predecir la probabilidad de sufrir, de ser víctima de un delito de robo o hurto, hemos puesto el modelo bajo ciertos algoritmos, tú pones las variables y el modelo te indica cuáles son las variables específicas que predicen mucho más ese indicador. Eso fue para calcular el predicho en la primera etapa. Este predicho fue el que nosotros hemos utilizado para, digamos, la metodología de emparejamiento que nosotros utilizamos, un emparejamiento de propensity score matching 1 a 1. Bueno, esto es más o menos lo que trata de hacer el emparejamiento, que son las víctimas de robos, tratados versus las no víctimas, y bajo las variables observables, ¿no? Que en nuestro caso, dado el algoritmo de inteligencia artificial, arrojaron aproximadamente 186 variables predictivas, ¿no? Y te empareja con aquellos que efectivamente, bajo variables observables como sexo, años de educación, distrito donde vives, región, ¿no? Te busca el control exactamente más similar a la víctima. Bueno, los resultados que hemos encontrado lo hemos dividido en corto y largo plazo. En el corto plazo hemos visto que efectivamente hay una reducción en la probabilidad de confiar en la policía de 2.7 puntos porcentuales, también en el serenazgo. En efecto de largo plazo, efectivamente los que ya nos decía la teoría lo evidenciamos, porque efectivamente se cae sobre el poder, o sea, la confianza en el Poder Judicial cae en 2.1 puntos porcentuales. Un resultado, nosotros, dado que los papers en la literatura habían dicho que efectivamente habían efectos spillover sobre aquellas instituciones que no están ligadas al combate del crimen, ¿no? Podían existir este tipo de efectos. Nosotros también testeamos
estos tipos de efectos para el caso del INPE, por ejemplo. Y un resultado que todavía no había sido, o sea, no hay ningún paper que menciona el INPE, pero que nosotros, hemos buscado responder acá, es que efectivamente se encuentra de que yo sea víctima de un robo, de este tipo de delito, aumenta la probabilidad de confiar al INPE. La razón o la causalidad en que nosotros hemos tratado de responder esto es que efectivamente podría ser que la población, para esto hay que tener en cuenta que aquellas personas que nosotros utilizamos para la evaluación son aquellas que dicen responder y conocer cada una de las funciones de la policía, del Poder Judicial, Serenazgo, etc. Entonces, para tratar de dar una respuesta a esto, era que efectivamente nosotros vemos que el INPE tiene una sobrepoblación en sus cárceles, sin embargo, esta sigue creciendo y creciendo, y por eso podría ser que efectivamente la gente crea que efectivamente el INPE está haciendo bien su trabajo, ¿no? Con respecto a las instituciones ligadas para brindar seguridad y sanción. En los efectos por género, hemos visto que en el corto plazo las mujeres tienden a desconfiar menos en el serenazgo, también en largo plazo, y a la vez así en la Fiscalía, en el Ministerio Público. En la cuestión de las revíctimas, habíamos visto que también aquella persona que había sido víctima de más de una vez de un delito, efectivamente el rango en que disminuía su confianza para estas instituciones iban de 4 puntos porcentuales a 7 u 8 puntos porcentuales. Más o menos las conclusiones son que el crimen tiene costos no tangibles, costos sociales. Es un costo no trivial que hay que tener en cuenta. Esto es lo que genera es un círculo vicioso en que en el corto plazo, digamos, la ciudadanía no coopera con las entidades encargadas para brindar seguridad al no reportar las denuncias, ¿no? Y esto a la vez genera que haya una falta por parte de la policía de instrumentos para poder combatir el crimen. De la misma forma con aquellas instituciones ligadas a la sanción, dado que al no tener, digamos, las denuncias que son enviadas al Poder Judicial, digamos que se hace inefectivo el proceso, lo cual vuelve a generar todo este círculo vicioso de no poder combatir el crimen propiamente dicho. Y todos nuestros resultados hemos hecho distintas pruebas de robustez, para las cuales hemos hecho pruebas de balance, pruebas de falsificación, test de no observables y distintos tipos de emparejamiento para efectivamente decir que estos resultados son robustos bajo cualquier tipo de especificación. Las recomendaciones de política más o menos son que los hemos dividido en varias secciones. Respecto a las primeras es instituciones de seguridad, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, debería haber una mayor comunicación entre la ciudadanía, policía y serenazgo, ¿no? A través de un uso más intensivo de tecnologías de la información, utilizar mucho más, por ejemplo, el data crime que tiene el INEI a disposición, donde efectivamente demuestran los puntos rojos en donde se realizan los crímenes, ¿no? También poder crear capaz una plataforma de denuncia por aplicativos móviles, ¿no? Para la ciudadanía. También fortalecer esta relación, o sea, nosotros habíamos visto que el Mininter tenía ciertas estrategias como vecindario seguro, barrio seguro, que lo que buscaban era efectivamente acercar también un poco más a la policía, al ciudadano, ¿no? Y digamos, buscar estrechar este lazo de confianza, para lo cual creemos que son intervenciones que sí podrían dar resultados, pero que a la vez necesitan ser evaluadas para ver si efectivamente son las más costo efectivas en términos de evidencia política pública. También tenemos la parte de incentivos a la efectividad. Por ejemplo, lo que nosotros teníamos en mente era, en MIS hay un programa de sello municipal, premio sello municipal, el cual premia a aquellas instituciones, a aquellas municipalidades que se basan en ciertos indicadores que los mejoran de un año para el otro, ¿no? De esta forma se podría hacer lo mismo para el caso de la comisaría, ¿no? Como la comisaría o el comisario del mes, y efectivamente a través de esto la ciudadanía sentiría de que su comisaría está haciendo una mejor labor. En las instituciones de sanción, no solamente expandir la reforma del Poder Judicial más allá de la agenda anticorrupción, ¿no? Un trabajo mucho más allá de las leyes, capaz el tema de penas acumulativas y no solamente penas digamos, al delito más grave, ¿no?
racionalizar la carga de procesar en la fiscalía, capaz lo que se necesita también es un mejor manejo de carga, una mayor contratación de personal, etc. Para el tema de género y revictimización, se tiene que tener en cuenta que al ser revíctima, efectivamente, digamos que el lazo de confianza que uno puede generar con la policía va a costar mucho más, ¿no? Entonces, por lo tanto, se debería tener en cuenta algunas mejores pautas o mayor tema de la parte de la policía de poder entablar relaciones con estas personas que han sufrido más de un hecho delictivo y también de las mujeres. ¿Por qué? Porque en la literatura lo que te dicen es que efectivamente las comisarías son como que un espacio muy masculinizado, donde las mujeres podrían sentir que efectivamente sus denuncias no son muy valoradas. Entonces hay que tratar esto desde ya. Y bueno, en cuestión de evidencia e investigación, lo que nosotros también tenemos es que proponemos que se vuelva a levantar la ENEVI, que es una encuesta nacional especializada. Entonces, se levantó el año 2017, creemos que es necesario que se vuelva a levantar ya, porque han pasado 2 años, y entonces, y si son por temas presupuestales, que se pueda manejar de alguna forma en que se pueda hacer capaz bianualmente, ¿no? Porque es crucial el uso de datos estadísticos para poder llevar a cabo recomendaciones de política pública que puedan ser aplicables, ¿no? A la vez se puede hacer un seguimiento longitudinal de hogares, ¿no? Con ventaja de estudiar cambios de comportamiento y percepciones, y también incluir indicadores de costos sociales de victimización, ¿no? que justamente es parte de lo que nosotros también queremos incentivar, ¿no? Aparte, a través de este estudio, es buscar de que se amplíen las investigaciones sobre otros temas ligados a costos no tangibles. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación que me hizo el CIES y el CISEPA a través de Carmen Irizarbe para hacer estos comentarios a la investigación de Eduardo Darllán, Stephanie Rousseau y Aurora Escudero, y también felicitar a ambos equipos de investigadores porque han recibido un premio en este concurso anual de investigación. Yo voy a empezar diciendo que según la ENDES del 2018, el 63.2% de mujeres señala haber sido víctima de violencia física, psicológica o sexual. De este 63%, solamente recurrió a una institución del Estado un 28.9%, o sea que no todas las mujeres denuncian lo que se acaba de decir, estos actos de violencia, y las que denuncian recurren en un 74% a la comisaría. Y por eso creo que es tan importante la investigación que han realizado Eduardo, Stephanie y Aurora, porque creo que evalúa la respuesta estatal tan importante para que las normas que se han, como ha explicado Eduardo, aprobado a lo largo del tiempo, sean también eficaces, que es lo que se quiere. La investigación, como también lo ha explicado Eduardo, está dividida como en 3 partes: la capacidad estatal, la coordinación interinstitucional y lo que se puede llamar discriminación y estereotipos de género. En la investigación, estas 3 partes están divididas y hay una explicación y casos de lo que cada una de estas 3 partes supone en esta ruta crítica de las víctimas de violencia de género. Pero yo quisiera hacer un comentario vinculando a las 3, porque creo que las 3 están absolutamente relacionadas. Y a través de este comentario voy a poner algunos ejemplos muy saltantes de la investigación. Lo primero, capacidad estatal. Uno lee la investigación y cuando uno trabaja en estos temas siempre tiene la impresión de que no alcanzan los recursos, o sea que es imposible, porque lo que la investigación indica es que ha habido más inversión del Estado, por ejemplo en los centros de emergencia mujer, en hacer protocolos, en llevar a cabo esta relación entre las instituciones, pero sigue habiendo severos problemas. Pero también hay que decirlo,
como también ha explicado Eduardo, que hay duplicidad de funciones. El registro de feminicidio, un ejemplo que está puesto en la investigación. Hay un registro en el Ministerio Público y hay un registro en el Ministerio de la Mujer. O sea, ¿cómo va a haber dos registros que además tienen cifras diferentes? Hay también un problema de, por supuesto, de actuación interinstitucional, a pesar de que hay normas, decretos legislativos para formar sistemas con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, pero los datos que nos muestra la investigación es que, por ejemplo, se hace un censo a 1.500, cerca de 1.500 comisarías. ¿Cuántas tienen teléfono? Creo que hay 39% no tiene teléfono. ¿Cómo se puede hacer una coordinación? Sí, hay unas cuestiones básicas que no han sido resueltas. ¿Cuántas de estas comisarías tienen un sistema informático para recibir las denuncias y para hacer estadísticas que permitan tomar decisiones de política pública sobre la base de una información fiable? Pues yo creo que como el 40% no tiene este sistema. Entonces, ¿cómo seguimos contando en estas comisarías las denuncias con palitos? Y eso, de verdad, que tiene varios problemas, ¿no? ¿Cómo se registran si es violencia sexual, psicológica, física, etcétera? Si seguimos contando con palitos. Se han hecho protocolos, estupendos los protocolos, pero si no hay un sistema informático, si no hay teléfono, estos protocolos de actuación interinstitucional, de verdad que tienen un alcance limitado. Y otra cosa que cada vez que leo sobre los protocolos señalo es que también estos protocolos, hay uno que se menciona en el estudio, que es en actuación interinstitucional en casos de tentativa de feminicidio o violencia contra la mujer de severo riesgo, pero claro, 129 páginas. Yo me pregunto si los policías van a leer 129 páginas de un protocolo. No, yo creo que somos capaces de hacer un protocolo que sea un instrumento ágil de guía para estas personas que están además sobrecargadas de trabajo. Entonces, claro, sacamos el protocolo, pero tiene 129 páginas y yo le hago una ojeada y digo, esto se puede hacer de todas maneras de una forma diferente. Después también quiero hacer referencia a un tema que es crucial, las medidas de protección. Nosotros, las noticias nos anuncian que las mujeres mueren a manos de sus parejas o exparejas en un porcentaje muy importante. No sabemos cuántas de estas mujeres tenían una medida de protección cuando murieron. Y creo que es una información que debería ser esencial. O cuántas mujeres denunciaron en la policía y a pesar de esta denuncia y de los plazos súper breves de la ley, murieron a manos de sus parejas o exparejas. Pero si no hay sistema informático en la policía, entonces es bien difícil que sepamos en muchas comisarías por lo menos, cuántas de ellas murieron a manos de sus parejas o exparejas. Y en tercer lugar, quería hacer referencia a la discriminación y los estereotipos de género. Algo que queda claro en esta investigación es que parece ser que los estereotipos se han como trasladado o han estado siempre o no se ha combatido de una forma adecuada en el Poder Judicial. Y el ejemplo creo mejor es el de este juzgado de familia en Ayacucho, este enfoque familista, que hay como una propaganda que dice lo mejor para los niños es una familia unida. Pero claro, a ese juzgado llegan precisamente las familias desunidas. Entonces creo que habría que entender que a esos juzgados llegan las personas que tienen unos problemas determinados y que no pueden ser desincentivadas. Y ya para terminar, porque me están sacando la tarjeta roja, el tema de los estereotipos de género. Hay ejemplos, es cierto que, como ha dicho Eduardo, que el MIMP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no puede decirle a un juez cómo resolver, porque el juez tiene independencia. Pero eso no quiere decir que los jueces puedan resolver como les apetece. Y entonces creo que hay una gran diferencia. Creo que se puede hacer un seguimiento del contenido de estas decisiones para denunciar cuando estas decisiones son inaceptables, porque y no hay que ser en muchos casos abogado o abogada para saber que son simplemente
inaceptables. Tenía un par de ejemplos que ya creo que no tengo tiempo de poner de cómo no todo es... ¿Puedo? Ok, perfecto. Una niña víctima de trata es un caso que vio la sala penal que integraba Inostroza. En Madre de Dios es obligada a trabajar 13 horas diarias sirviendo licor y además le dicen que puede hacer pases. ¿Qué quiere decir hacer pases? Que puede tener relaciones sexuales con los clientes. El caso llega hasta la Corte Suprema. No se discuten los hechos. El problema no son los hechos, es si esos hechos son trata de personas en su dimensión laboral y en su dimensión sexual. ¿Qué dice la Corte Suprema? No, laboral no es. Porque que haya trabajado 13 horas diarias no significa esclavitud, porque lo que tiene que hacer es agotarse la fuerza laboral para que haya trata en materia laboral. Y la niña tenía 15 años y trabajaba 13 horas sirviendo licor a los que iban al bar. Pero además hacía pases, relaciones sexuales, también de 10 de la mañana a 11 de la noche. No se discute si había tenido relaciones sexuales, sino si eso era explotación laboral. Y dice la Corte Suprema, no es explotación laboral, porque cuando ella fue captada no le dijeron que era para explotación laboral. Entonces, como la intención primigenia de la captación es que no era para explotación laboral, absuelta la acusada. A eso me refiero cuando digo que el hecho de que el MIM no pueda decir cómo resolver los jueces no implica que los jueces puedan resolver como les apetece. Y aquí mis 3 ideas para cerrar. La primera es que creo que también en estos casos habría que preguntarse qué rol juega la corrupción judicial o la corrupción policial, qué rol juega en esta desidia, desatención, estereotipos de género, etc. En segundo lugar, creo que siempre he pensado que quizás, como aquí parece que no alcanzan los recursos, pensar en un programa presupuestal con enfoque de resultados y leyendo, que nos permita tener estadísticas de lo que realmente sucede en esta ruta crítica, y creo que a partir de esta investigación me parece que los centros de emergencia mujer deben ser como los actores clave en estos programas, en este programa presupuestal con enfoque de resultados. Y en tercer lugar, creo que también de aquí se desprende la necesidad, eso ya es para quienes somos docentes en Derecho, de cambiar la formación jurídica para desterrar la idea de que las decisiones de los jueces son solo la expresión de sus preferencias u opiniones personales y centrar más el razonamiento jurídico, no en estas decisiones personales, sino en las razones que provee el derecho. Muchas gracias. Antes de darle el pase a Loli, les voy a pedir que recuerden que tienen unos papelitos en sus folders probablemente, o les van a hacer llegar en este momento papeles para que puedan hacer sus preguntas o comentarios también a nuestros paneles. Después de la intervención de Loli Chávez, por 10 minutos también vamos a tener a nuestros ponentes por unos minutos más para responder a sus comentarios. Loli. Bien. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a la invitación de CIES por intermedio de CISEPA. Sí, es un gusto, es un honor para mí formar parte de esta mesa y hablar sobre estos temas que hoy en día nos interesan a todos, ¿no? El tema, de manera general, digámoslo así, la inseguridad ciudadana nos preocupa a todos. Todos estamos expuestos a algún tipo de peligro, todos en algún momento hemos sentido miedo, ¿sí? Entonces, un poquito voy a iniciar señalando algunas estadísticas que es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Miren, según la INAPRES, la tasa de criminalidad de manera general ha bajado, curiosamente. En el año 2011 era 40%, hoy en día, al 2018, tenemos 25.7%. Sin embargo, y hay algo interesante, miren. El asalto o el robo utilizando arma de fuego ha crecido. En el año 2011 era 6 puntos, ahora es 9.1%. Eso quiere decir que la forma de la comisión de delitos está cambiando. Sin perjuicio de esto, hay otra variable interesante que es que ya se contrapone a la tasa de victimización general, y es la percepción de inseguridad.
la percepción de inseguridad está bordeando o fluctúa entre el 85 y el 90 puntos porcentuales. Entonces, miren, mientras la sensación de inseguridad es muy alta, la tasa neta de crimen es baja. Y a nivel de siempre nos gusta un poco mirar cómo estamos en la región, cómo están nuestros países hermanos en Latinoamérica. El Perú tiene un poco las tasas más bajas en tema de crimen y violencia. Pero todos, valga la redundancia, tenemos miedo a la hora de salir a la calle, ¿no? Entonces, y sobre eso hay algo interesante que plantea el estudio desarrollado por Juan, por Elar, Ángelo y Juan, respecto a qué está pasando, cómo se comporta ese miedo, ¿sí?, en la confianza hacia las instituciones. Y también hay otra variable ahí. La confianza, según la ENAPRES, ¿sí?, en las instituciones oscila entre el 43%. ¿Sí? Ahora, a nivel de América Latina hubo un estudio que hizo el BID en el año 2017 sobre los costos del crimen. Los costos del crimen en el caso peruano, ¿sí?, según este estudio, es el 2.7% del PBI. Entonces, imagínense, el costo por sí es muy elevado. Sin embargo, el presupuesto que destina el Estado hacia los temas de inseguridad de manera general, en donde tenemos intervenciones tanto de la Policía Nacional, tanto del Ministerio Público, del Poder Judicial, están más o menos entre un 1.6, 1.7% del PBI. Entonces, digamos que el costo es un poco más alto que la asignación o el gasto estatal en materia de, vamos a decirlo así, de seguridad pública de manera general, ¿no? Entonces, estos datos son sumamente importantes que no hay que perderlos de vista, porque cuando se trata de tomar decisiones de política pública es que miramos estas cifras, cómo están, y a partir de ahí, cómo es que planteamos la estrategia de intervención hacia combatir o hacia disminuir estos índices o estas tasas que son de alguna forma elevadas y que alarman a la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan planteaba en su exposición sobre el tema de la hipótesis: la victimización por delitos patrimoniales tiene un detrimento sobre la confianza en las instituciones. Y efectivamente. Entonces, ahí, digamos, el estudio, de manera general, enfoca lo que el Estado debería, digo, en término un poco condicional, ¿sí?, apuntar a qué está pasando. ¿Por qué la población no denuncia? La tasa de denuncias es baja. La tasa de denuncia general está entre el 16.7 y 17.1%. ¿Sí? Entonces, el estudio, sí, efectivamente ya hace una distinción entre lo que significa a nivel de personas, digamos, masculino como femenino, hace una distinción, y efectivamente es a donde también nosotros deberíamos apuntar. Y efectivamente saludo de verdad que la investigación, no hay, a la hora de tomar decisiones nosotros siempre un poco buscamos la investigación, ¿sí? Recurrimos a documentos, a papers, y siempre hemos tomado las decisiones respecto a papers de manera, casos, vamos a decirlo, de otros países, y no necesariamente en el caso peruano. Entonces, este estudio efectivamente aborda este tema que nos parece sumamente importante y que nosotros estamos llamados a tomarlo en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque en realidad son pocos los estudios, ¿sí?, en el caso peruano que abordan el tema de inseguridad y sobre todo que vayan a aportar a decisiones de política pública, porque efectivamente desde la academia siempre hay estudios, ¿sí?, pero a veces esos estudios, a la hora de llevarlos al plano de tomar decisión de política pública, siempre quedan en algo de sugerencia, y a la hora de implementar la sugerencia resultas proponiendo otro tipo de estudio, ¿sí? Y al proponer otro tipo de estudio, de repente ya cambias la mirada y por ahí hasta se pierde tiempo, ¿no? Entonces, por ahí que concuerdo, y me parece importante hasta la metodología que se está utilizando de Machine Learning, ¿sí? Y sobre todo esto complementando con las evaluaciones de impacto. Miren,
Un poco ahí ya contarles, y tal vez está fuertemente atado con lo que señalaron en la primera ponencia, lo digo de manera general, es que en realidad se está tratando, el Ministerio del Interior implementó o viene implementando 3 estrategias para, digamos, disminuir estos factores o estos factores, vamos a decirlo así, que preocupan o que ponen en tela de juicio el tema de la intervención policial. Es la implementación de la estrategia Barrio Seguro, ¿sí? Que busca básicamente lograr la articulación de los distintos actores, no solamente del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, sino de los diferentes sectores para intervenir en materia de prevención social. También hay otra estrategia que busca justamente tratar de atacar lo que el estudio ha encontrado, es la estrategia sectorial vecindario seguro. ¿Sí? Vecindario seguro que busca recuperar la confianza de la policía, busca que el policía esté en contacto directo con la población a nivel de sus intervenciones, ¿sí? Y también hoy en día recién hay una última estrategia para, ya más focalizada, shock focalizado, para intervenir de manera más directa en aquellos barrios en donde la criminalidad es un poco más alta, ¿sí? Entonces, sobre eso es que en realidad también venimos, y por ahí un poco voy a ir tratando de culminar, es que un poco la reflexión es que nos faltan estudios. ¿Sí? A la hora de tomar decisiones nos faltan estudios similares y otros, por ejemplo, me hubiese gustado ver en la presentación o en el paper es cómo impacta en grupos poblacionales, vamos a decirlo así, no solamente en materia de quienes denuncian, cómo impactaría en quienes no denuncian el tema de la confianza en las instituciones, ¿no? Porque lo que buscamos es también bajar esa cifra negra, ¿sí? La cifra negra del delito que está muy alta, ¿no? A su vez, creo que hay retos grandes para el tema de investigación, ¿sí? Retos en que queremos saber si está bien o cómo está porque se habló del tema de la educación, ¿sí? del policía, ¿sí? También nos gustaría investigar si es que el modelo educativo está acorde, ¿sí? Si es que cómo estamos en comparación con nuestros hermanos países, ¿sí? Otro estudio en si las políticas de patrullaje policial son las que debieran o cómo debe darse un servicio de patrullaje articulado. También hay un tema de estudio ahí y que nosotros también estamos apuntando, ¿sí? Y finalmente también estamos desde nuestra cancha, digámoslo así, tratando de desarrollar un programa presupuestal. Ya le pusimos en la agenda desarrollar un programa presupuestal para abordar la inseguridad ciudadana de manera integral, ¿sí? Y en donde cojamos el tridente, ¿sí? En donde tengas a la policía, en donde tengas al Ministerio Público, en donde tengas al Poder Judicial, ¿sí? En una sola intervención articulada para abordar toda la cadena delictiva, ¿sí? Entonces ese es un poco en el mediano plazo. Y algo que también está, y a raíz de la sugerencia de Rocío, es que también hay un programa presupuestal que ya está en desarrollo, que es el de violencia contra la mujer, en donde aborda los EMS, y también por parte del Ministerio del Interior hay una ley que se nos encargó, la 3925, en poder desarrollar un programa presupuestal para la trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes, ¿sí? Entonces, en ese camino estamos en materia de digamos, aterrizar la política pública, ¿sí? a partir de lo que en realidad pide la población, ¿no? Y ahí queremos fuertemente reforzar el tema de las investigaciones, estudios de caso, sobre todo, ¿no? Entonces, hay un reto fuerte en materia de investigación acerca de seguridad ciudadana que, con gusto, yo creo que el Estado peruano lo va a saludar. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a darle un tiempo a nuestros…
Vamos a darle unos minutos, unos 7 a 10 minutos para nuestros panelistas. Aquí la idea es un poco, sí, pueden ir pasando todavía si tienen algunos comentarios o preguntas que no han llegado aquí a la mesa. Vamos a ir pasando a los ponentes. Quienes pueden, por supuesto, comentar en lo posible, a veces es difícil realmente abarcar o responder a todas las preguntas que pueda haber, pero también a los comentarios que han recibido de Rocío y de Loli. Entonces vamos a empezar en el orden inicial. Bien, muchas gracias, Rocío. Sí es interesante lo que planteas, ¿no? Porque analíticamente cobra sentido dividir las dimensiones, pero en realidad están juntas, ¿no? Y probablemente la razón por la que a veces no se asigne presupuesto es porque alguien haya arriba de la pirámide con prejuicios, por ejemplo. No están desligadas, ¿no? No están desligadas. Pero claro, la idea es hacer un análisis, ¿no? Por tres partes, mostrando que imaginemos un mundo sin prejuicios y con excelente coordinación habría un problema de recursos. Imaginemos un mundo con amplios recursos. Si no hay, se rompen estas barreras mentales, seguirían habiendo problemas. Y otro punto que no dije, pero que creo que es muy importante señalar, además es la historia que me une con este excelente comentarista, es que la Defensoría del Pueblo ha sido clave en mucho del trabajo que hicimos, porque hay un montón de trabajo en la Defensoría evaluando servicios estatales. Yo conocí a Rocío cuando fue mi jefa de la Defensoría, yo era un practicante en el año 97. Y ella inició el área de derechos de la mujer. Recuerdo además que ella me contó el primer caso en el cual un juez pretendía hacer valer un matrimonio de un violador con una niña y ella se mete al juzgado, detiene el tema porque ya no era aceptable, por más que la norma existía, ¿no? Pero ya era una norma inaceptable. Entonces, me encanta que haya sido la comentarista de este trabajo. La Defensoría ha hecho un montón de trabajo de evaluación de lo que hace el Estado, que es esencial. Alguien me pregunta, aparte de la sugerencia de cambiar la formación jurídica, ¿qué otras estrategias podemos emprender para trabajar el tema de la discriminación y estereotipos en los distintos operadores y funcionarios? Creo que no es solamente un tema de educación, porque muchas veces la gente sabe que está mal lo que está haciendo. O sea, no es que el racista crea que es tolerable públicamente ser racista, ¿no? Sabe que no lo está haciendo, o sexista, sino que también pasa por una serie de protocolos en que actuar de determinada manera tenga consecuencias. Y obviamente... Murió. Ah, no, ya. También obviamente que no solo consecuencias, sino también un aprendizaje, ¿no? Mira las consecuencias que puede tener tu conducta de determinada forma ante la lucha efectiva contra ciertos tipos de conductas, ¿no? Pero también la formación jurídica, creo que no es solo cambiar la formación jurídica, sino meter mucho más la idea, y eso no solamente para abogados, ¿sabes? También para politólogos y para funcionarios de algún nivel en el Estado que cree que un lindo protocolo o una hermosa norma o un procedimiento perfecto, desligarlo de lo que va a ser la aplicación real del mismo. Creo que mucho del trabajo de abogados, politólogos, legisladores, es involucrar a los implementadores, a los que conocen cómo se va a implementar y dónde van a estar los cuellos de botella y problemas de implementación, ¿no? Y eso es un aprendizaje general, no solamente de los abogados, sino de todos, ¿no? Me preguntan también en qué puede mejorar la articulación para combatir este tipo de delitos. Yo creo que está mejorando mucho y es clave poder dialogar entre instituciones. Eso cambia muchísimas cosas y permite soluciones rápidas. Hay otros lugares que hay resistencia, tanto por tema de recursos como por formas de hacer las cosas. Y en eso creo que Rocío tiene también toda la razón, ¿no? Y lo vinculo a otra pregunta que dice, las medidas no son efectivas para combatir el crimen. No, sí son efectivas muchas de ellas, ¿no? Parte del ejercicio que hacemos aquí es mostrar que se logra mejor efectividad, pero no siempre es solamente un tema de recursos o que faltan recursos, sino también es un tema de barreras organizativas, duplicidad de funciones, es decir, aún en un mundo de recursos escasos, estamos a veces duplicando esfuerzos
o no gastando efectivamente, ¿no? Entonces es un poco paradójico. Faltan recursos, pero incluso en algunos casos todavía no se usan esos recursos de forma adecuada, ¿no? Preguntan cómo puede la denuncia en la Policía Nacional tener una mejores medidas de efectividad en las medidas de protección. Creo que la denuncia está mucho. Es un sistema que concentra la actuación al inicio y luego se va olvidando del caso si es que se desactiva el peligro, si quieren así, ¿no? Pero en la denuncia y la percepción de peligrosidad y medidas efectivas y de coordinación está un mensaje muy claro de si esa persona está o no protegida. Si es que imaginen, la casa refugio queda en un lugar que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe que tiene un personal de seguridad que está 6 horas y no el resto del día, si se sabe que no hay ninguna consecuencia de vulnerar las medidas de protección, pues no van a ser efectivas, ¿no? Entonces, esa mayor articulación al momento de la denuncia y en toda esa etapa inicial de protección, que implica articulación con serenazgo, con casas de refugio, con municipalidad, con fiscalía, es crucial. Si la sensación es que la medida de protección es simbólica, pues buena parte de la batalla de protección de la víctima está perdida. Esa es la última, la formación. Los protocolos de actuación articulada también ya está. Y las políticas públicas, ineficaces. Me falta una que llegó al final. No me encuentro. En el caso de... No, también pregunta sobre las medidas de protección, no estoy entendiendo bien la pregunta general, pero las medidas de protección para estas mujeres es interesante en el mundo jurídico. Muchas veces la investigación identifica el problema, ¿no? No hay medidas de protección, no hay medidas de acción rápida. Esos estudios hace 10, 15 años apuntaban mucho a eso, ¿no? Hoy lo hay, ¿no? Hay medidas de protección, hay reglas, hay normativa, pero el problema es otro entonces, que es la logística de las medidas de protección, la implementación de las medidas de protección. Entonces, en eso hay una gran disparidad territorial. Hay municipalidades y centros de emergencia mujer que tienen mayor capacidad logística de actuar y otros que no. Otros que no tienen esa capacidad. Entonces, si quieren, es otro momento de la política pública, pero el cual tenemos que estar alerta siempre para diferentes tipos de política y por siempre. Aquí está el momento de hacer recomendaciones de lo que nos falta. Es bien importante tener en cuenta de aquello que va a implicar esa recomendación. En este caso, nadie está en contra de que haya medidas de protección. Lo que está pasando es que hay un error en muchos casos de no conceder una medida de protección porque te van a echar la culpa que por culpa tuya hubo un feminicidio o hubo una nueva agresión. Entonces, por eso me parece que se están concediendo muchas medidas de protección que terminan siendo simbólicas. ¿Cómo logramos que no sean simbólicas? Con mayores recursos, con mayor presencia y con mayor concentración en esa etapa del procedimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Una de ellas es más o menos incluir el tema del enfoque de género antes de, o sea, porque dado que la policía es muy militar y muy tradicional, machista, etcétera, ¿no? Considerar este tipo de enfoque en las escuelas. No lo llegué a mencionar dentro de la presentación, pero efectivamente lo que nosotros tenemos como recomendación dentro del documento, dentro del paper, es efectivamente de que en la etapa de preparación de la policía, ¿no? Efectivamente se tenga en cuenta el enfoque de género para que efectivamente el trato hacia las mujeres, ¿no? Y hacia grupos vulnerables también, otros tipos de grupos, efectivamente sea distinto, ¿no? Entonces, eso sí lo estamos mapeando dentro en el documento, ¿no? Dado por lo que ya les había comentado de que existe evidencia en la literatura que esto efectivamente se debe llevar a cabo diferenciadamente. Lo otro es sobre si efectivamente existe o se recolecta información de las comisarías, supongo que indicadores en las comisarías. Efectivamente tenemos el Censo Nacional de Comisarías, la cual recolecta información desde el estado de las máquinas de las comisarías a otro tipo de indicadores.
la cual se puede utilizar. Este censo es del 2016, lo que también se tendría que hacer con este tipo de información es actualizarla y poder llevar, digamos, un mejor registro de la data, aunque también entendemos de que existe recursos limitados dentro del Estado para poder levantar todo el tipo de información que es necesaria. Sin embargo, nosotros creemos conveniente que el ENEVIC, dado que es una encuesta especializada en ver a las víctimas, o sea, que es especializada en victimización, efectivamente sí debería ser por lo menos bianual. Nos parece muy relevante y también para que esto pueda servir como generación de indicadores para aquellos programas presupuestales que tiene el MININTER, ¿no? Si bien sabemos que también la ENAPRES es una encuesta nacional de programas presupuestales que viene desde hace muchos años, ¿no? Y tiene muy rica información, el tener una encuesta especializada podría darle muchas más herramientas al Ministerio del Interior para poder realizar mejores indicadores y también mejor toma de decisiones de política pública. Y sobre los comentarios, por ejemplo, que había dicho Jover, efectivamente, algo que nos llamaba la atención a nosotros también era el hecho de que teníamos ciertos indicios de que estaba bajando el crimen, sin embargo la percepción de criminalidad era muchísimo más alta, ¿no? Creo que el tema fundamental acá también es que justamente el medir los costos no tangibles y el tener políticas públicas enfocadas en ese sentido también, ¿no? Como es el hecho de confiar en las instituciones públicas, ¿no? Es un tema de Estado. No solamente preocuparnos por los números, sino también por la percepción de las personas, que es muy importante, ¿no? Justamente también ya lo había dicho Jover, que efectivamente uno sale a la calle y efectivamente tiene miedo. Y sobre eso, ¿cómo es que del Estado manejamos una estrategia en la cual el ciudadano no siente ese temor? Y a la vez también, si bien es cierto, hay ciertas diferencias con algunos indicadores entre NEVIC y ENAPRES, ¿no? Es preocupante el hecho de que solamente el 30% de las personas confíe, o sea, menos del 30% de las personas confíe en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, son indicadores sociales que efectivamente nos muestran por dónde debería ir la política pública y a la vez también poder, digamos, utilizar estas recomendaciones dentro del paper para una mejor toma de decisiones. Con respecto a lo último de las estrategias que se vienen implementando, efectivamente a nosotros nos parece también buenas este acercamiento de la policía hacia el ciudadano, ¿no? A través de vecindario seguro. Y nosotros lo que reiteramos desde la parte de investigación es que efectivamente todas las políticas públicas se tienen que tratar de basar en evidencia. Entonces, efectivamente lo que se tiene que hacer es testear estas intervenciones, ver que sean las más costo efectivas, ver qué tipo de resultados tienen y sobre eso también poder decidir con cuál y qué tipo de articulación vamos a hacer, dado que son políticas que son multisectoriales. No solamente se tiene que estar enfocado al MININTER o ver al MININTER, dado que también tiene otro tipo de espacios, ¿no? Como el sector de educación y otros. Bueno, ahora le paso. Bien, solamente para, en primera instancia, reforzar un poquito la pregunta sobre el recojo de información en comisarías. Actualmente se recoge información en comisarías, sobre todo el sistema de denuncias policiales, el SIDPOL, ¿sí? Todas las comisarías tienen, digamos, el SIDPOL implementado, sino que acá hay una brecha y en esa brecha también se está trabajando, es que alrededor del 67-68% de comisarías a nivel nacional tienen acceso al SIDPOL, pero tienen internet. También hay un tema de banda ancha, ¿sí? para la conectividad y para que puedan registrar el SIDPOL. Sin embargo, todas las comisarías a nivel nacional también tienen un registro de denuncias, ¿no? Que es el registro administrativo que nosotros lo llamamos. Entonces, la información, cuando en materia de indicadores o construcción de indicadores y que a todos en el Ministerio del Interior nos interesa, se recoge desde el punto más básico que es la comisaría, ¿no? Entonces, eso un poco para precisar. Hay una pregunta, justamente dice, RPP hoy dio la noticia de 3 policías violan a una adolescente de 18 años en Paramonga y un policía en actividad y 2 tros de Franco. ¿Cómo limpiar la imagen de la policía con estos
con estos tan violentos, ¿no? A ver, en principio, respecto a la noticia, sí, efectivamente, hasta donde tengo conocimiento, ya Inspectoría actuó, digamos así, de oficio, y también la de PINCRI, de Barranca creo que es, ya ha tomado el caso de manera inmediata, y también a nivel de Mininter, digo así, ya se separó a los policías, y automáticamente se está procediendo a la separación y actuación correspondiente. Sí, sé que algo también por ahí estaba, ¿no? Ahora, pero acá hay algo, y de repente durante el tiempo que tenía para comentar, había un tema, un reto, ¿no? Y es que creo que todos, con el tema del temor de salir a las calles, nos preocupa, pero también creo yo, de manera muy personal, que también las noticias influyen en eso, ¿no? Entonces, hay una línea de investigación que podría ayudarnos también a mirar cómo impacta los medios de comunicación, la noticia, el pasar la noticia 2, 3 veces al día, y al fin de semana volverla a repetir, cómo impacta eso en el miedo, cómo impacta eso sobre todo en la confianza en las instituciones, ¿no? Yo creo que por ahí hay una excelente línea también de trabajo, de investigación, que nos ayudará mucho en el tema de la percepción de inseguridad, ¿no? Sí. A ver, a mí me han hecho también algunas preguntas. La primera tiene que ver con si se puede, cuando la policía se niega a detener a una persona que ha sido denunciada por violencia de género, y se niega a detenerlo por desacato, pero porque esta persona, el presunto agresor, al presunto agresor no le ha llegado la medida de protección que le dice, por ejemplo, aléjese a tantos metros, porque no ha sido notificado. Y uno de los grandes problemas, y que también está descrito en el informe de Eduardo Stefani y de Aurora Escudero, es que ¿quién notifica? Es la propia víctima. Entonces la policía le dice, notifica a tu agresor, ¿no? Que no se puede acercar a ti, o que no te debe, no sé cuál es, porque aquí podríamos hablar también sobre cuál es el contenido de las medidas de protección, pero en todo caso, ¿cómo va a ser ella la que lo notifique? ¿No? Entonces, como no lo notifica ella, la policía no lo notifica porque tiene probablemente no tiene tiempo, en fin. Entonces, si él no está notificado, evidentemente, si no sabe que no se tiene que acercar o cumplir una determinada medida, se le puede, lamentablemente, en mi opinión, denunciar por desacato. Pero creo que también tengo que decir que es la policía la que está obligada a hacer la notificación, y que no se puede escudar en decir, como usted, víctima, no notificó, entonces es su responsabilidad, ahora encima es su responsabilidad que no pueda ser detenido por un eventual desacato. Luego, tengo dos preguntas. La primera sobre el registro de feminicidio del Ministerio Público y el registro de feminicidio del Ministerio de la Mujer. He trabajado tanto en el Ministerio Público como en el Ministerio de la Mujer, y por eso considero que no debería haber duplicidad. Aquí se dice algo que es lo mismo. Dice, el Ministerio Público considera casos que han sido calificados como feminicidio, y el Ministerio de la Mujer considera casos con característica de feminicidio. Pues los casos que son calificados como feminicidio son los homicidios que tienen características especiales que los hacen que sean feminicidios. En mi opinión, hay un trabajo más riguroso en el registro de feminicidio del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, porque ese trabajo también lo conozco ambos, y yo, en mi opinión, hay mucho más rigor en el registro que hace el Ministerio Público, y repito, he trabajado en los dos lugares. Luego, el tema del riesgo, que si considero que por primera vez hay este protocolo, ¿no?, de actuación interinstitucional. A ver, en la evaluación del riesgo hay dos cosas. Una ficha que fue publicada en el Diario Oficial del Peruano, y que más o menos tienen que marcar los operadores para establecer el riesgo, y luego este protocolo. Yo creo que está bien que haya protocolos,
mi observación es, tienen que tener 129 páginas, están dirigidas a estos operadores que tienen sobrecarga laboral, que no, al parecer no tienen tipo ni... Tienen que tener 129, quienes hacen los protocolos no pueden hacer algo más breve y que sea más ejecutivo y por lo tanto más útil y cuya lectura sea menos, más sencilla que empezar a leer objetivos generales, objetivos específicos. O sea, francamente me parece que eso es innecesario. La convención, miren, de verdad me parece que se puede hacer de otra forma y sí creo que tiene que haber protocolos, pero también creo que hay que pensar en quién va a aplicar ese protocolo y cómo facilitamos la actuación de los operadores que van a tener que aplicar ese protocolo y que la idea es que lean el protocolo todos, no que cada uno lea su partecita, porque es un protocolo de actuación interinstitucional, ¿no? Ese ha sido mi comentario en relación al protocolo. Y finalmente, si considero que está bien que el Ministerio de la Mujer tenga un programa presupuestal con enfoque de resultados, por supuesto. Miren, yo trabajé en el Ministerio de la Mujer en el 2011 y he trabajado muchas veces en el Estado y empecé a hacer un protocolo, hacer un programa presupuestal con enfoque de resultados, porque creo que es la manera más eficiente de obtener recursos del presupuesto público y también obliga a que uno diga, estos son los resultados que voy a obtener. Y ese ejercicio, cuando uno maneja presupuesto público y privado, me parece que es un excelente ejercicio para la eficiencia del uso de los recursos, con mucho mayor razón de los recursos públicos, ¿no? También he escrito al respecto, hasta pensado, dado las características de lo que tendría que tener un programa presupuestal con resultados. No conozco el que ha hecho el Ministerio de la Mujer, pero tengo cierta simpatía a este tipo de iniciativas del Estado para conseguir más recursos y para que sean utilizados de manera más eficiente. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes de esta tarde y también a los comentaristas, a Rocío, a Loli, a Juan José y a Eduardo por su participación, comentando aquí los resultados de sus investigaciones, sus recomendaciones y en general por afirmar también, creo mejor, la idea de que la política pública tiene que basarse en evidencia, pero también en una discusión abierta como esta, ¿no es cierto? Es importante dar cuenta de los avances, de los problemas, de aquello que nos retrasa, de los retos, y a partir de eso imaginar soluciones creativas que nos permitan avanzar también como país. Gracias a todas y todos. Les pido que por favor llenen la encuesta que está circulando por ahí sobre este panel. Gracias.